Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Y vamos a comenzar leyendo leer en primera instancia el versículo 5. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 5. Vamos a tratar todo el capítulo, pero para iniciar leemos el versículo 5 que dice: Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Hace un tiempo atrás vi un video o una especie de documental donde se mostraban las iglesias que habían cerrado, iglesias que no tenían vida, que solo se mantenían los edificios, pero no había actividad religiosa. Ya no había miembros, no habían pastores, no habían asistentes. Eran lugares construcciones que quedaron sin gente, sin comunidad. Y pueden haber muchas razones. Quizás hubo un cambio de generación, quizás las personas fueron reubicadas, en fin. Pero una de las principales razones por las que pasan estas cosas es porque la iglesia se empieza a enfriar, porque los miembros de la iglesia, los que son los hijos del Señor, comienzan a enfriar, comienzan a apagar su devoción y su amor por el Señor. Por lo tanto, podemos pensar y podemos tener en mente de que no es algo poco relevante cuando la iglesia parece estar dormida, que no es algo poco serio cuando la iglesia parece no tener amor por el Señor, parece estar pasiva, parece estar poco preocupada, poco interesada en las cuestiones espirituales. Ciertamente es algo peligroso, es algo complejo y que puede llevar a que una iglesia desaparezca de su lugar. A pesar de que Apocalipsis es un libro enigmático, es un libro misterioso, la verdad es que tal como su nombre lo dice, es una revelación. Apocalipsis significa revelación. Es algo que ha sido develado, es algo que ha sido revelado. Y ha sido escrito por el apóstol Juan, que estaba exiliado en la isla de Patmos. Juan había sido desterrado y esto era una forma de persecución del Imperio Romano, que en ese tiempo estaba siendo dirigido por Domiciano. Juan escribió esta carta probablemente en el año 95 o 96 después de Cristo, y el contexto en el que él escribió era un contexto de feroz persecución, principalmente impulsada por el Imperio Romano. Ahora, aunque Juan escribió esta carta, él no es el autor. El autor es el Señor Jesús. Si usted lee Apocalipsis 1, versículo 1, dice revelación de Jesucristo. Estas son palabras de Jesucristo. Jesucristo fue el autor, Juan fue el escritor de este mensaje del Señor Jesús a sus iglesias. Por lo tanto, estas palabras son palabras del Señor. Y este capítulo 2 comienza el mensaje hacia las 7 iglesias. Estas iglesias se encontraban enfrentando una serie de problemas, oposición, engaño, tenían movimientos internos de falsos maestros, habían problemas. Había una mujer que se le denominaba Jezabel, que impulsaba o abría brecha a la inmoralidad en la iglesia. En el fondo, habían verdaderas tentaciones. Habían tentaciones reales que esta iglesia estaba enfrentando. Estaban enfrentando dificultades. Y esta iglesia estaba viéndose en amenazas. Estas iglesias que están descritas en este capítulo 2 y capítulo 3 estaban enfrentando amenazas que podían implicar no cumplir su función como iglesias, no cumplir su misión como iglesias del Señor.
Al leer estas palabras de Jesús para cada una de estas iglesias, no es extraño notar cómo los mismos problemas que asolaron a cada una de estas iglesias también podemos enfrentar nosotros. Problemas que derivaron en una iglesia impávida, una iglesia adormecida, una iglesia dubitativa, una iglesia temerosa. Eran por los distintos problemas que ellos estaban enfrentando. Por lo tanto, aquí vamos a tener una pequeña respuesta al por qué a veces la iglesia se ve impávida, o por qué la iglesia a veces se ve que no impacta, que no genera un cambio en la sociedad, o que parece sin poder, sin fuego. Bueno, estos capítulos y este capítulo 2 nos dará una respuesta a esa reflexión. En el mensaje de Jesús a estas 4 iglesias que este capítulo 2 va a mencionar, vemos elementos que distraen, que quitan la mirada de lo que realmente es importante, y que sin duda son obstáculos para profundizar en el conocimiento de Dios, para profundizar en el crecimiento espiritual. Por eso, nuestro tema de hoy es los obstáculos para el avivamiento. Aquellas cosas que obstaculizan nuestro crecimiento con Dios, nuestra adoración y crecimiento, este despertar con el Señor. Y comenzamos con la iglesia de Éfeso, que leemos en el primer versículo. Del versículo 1 al 3 vemos y dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y que no lo son, y los has hallado mentirosos. Además sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. En esta primera iglesia, el primer punto que encontramos en este mensaje a las iglesias es la falta de amor por Cristo. La falta de amor por Cristo. Y las primeras palabras son anunciadas a la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad próspera, era una ciudad de mucho comercio, y era muy famosa principalmente por un templo que era dedicado a la diosa Diana. Tenía un puerto que albergaba grandes embarcaciones, había mucho comercio, mucho movimiento. Y por mucho tiempo Éfeso fue el centro comercial de Asia Menor. En este lugar Pablo plantó una iglesia en su segundo viaje misionero, en el año 52 después de Cristo aproximadamente. En este lugar Pablo dejó a Aquila y a Priscila. En este lugar Apolos fue instruido y también él enseñó fervientemente las Escrituras. En este lugar, en la iglesia de Éfeso, Pablo estuvo 3 años como pastor, dirigiendo esta iglesia. Y en este lugar también hubo un gran avivamiento. Si leemos en Hechos 19, vemos cómo Dios obró grandemente en Efesios, en esta iglesia. Podemos ver que los enfermos traían sus ropas y Pablo oraba por las ropas de los enfermos y eran sanados. Podemos ver que todo el lugar, dice el libro de Hechos, todo el lugar de Éfeso y toda Asia daba testimonio de que conocían el nombre del Señor Jesús. El impacto del evangelio fue tal que incluso los que practicaban brujería llevaban sus libros de magia para que fueran quemados. Dios se movió de una forma poderosa. Su palabra fue escuchada en ese lugar de Éfeso y en toda Asia, desde esta iglesia a la cual Juan se dirige. Esta iglesia también fue pastoreada por Timoteo, quien Pablo le dedica una carta y le dice que se preocupe por los falsos maestros. Y esta iglesia también
fue pastoreada por Juan más adelante. Por lo tanto, podemos ver que esta iglesia era una iglesia sólida, era una iglesia firme, era una iglesia estable. Y si había una iglesia fuerte, tendría que haber sido esta, donde el apóstol Pablo estuvo la mayor cantidad de tiempo, fue en esta iglesia. Iglesia que tuvo grandes pastores, los mejores maestros. Una iglesia que vio el mover de Dios, el obrar de Dios. Una iglesia que impactó a toda Asia. Una iglesia que plantó otras iglesias. Esta tuvo que haber sido, sin duda, una iglesia sólida, una iglesia firme, una iglesia que vio el poder de Dios obrando, el poder de Dios actuando, la palabra de Dios transformando. Pero el Señor les dedica un mensaje, le dedica palabras, y Él comienza dirigiéndose al pastor de la iglesia. Aquí cuando escribe al ángel de la iglesia, que esta palabra literalmente es mensajero, y se refiere al pastor de la iglesia. El mensaje va dirigido hacia el pastor de la iglesia. Y el Señor se identifica como aquel que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Y estas 7 estrellas simbolizan los ministros de Dios, los siervos del Señor. Y note que Jesús acá tiene las 7 estrellas en su mano derecha, es decir, Él las gobierna, Él las tiene bajo su control, Él las domina, están en su poder. Y también nos dice que camina sobre los candeleros, el que camina sobre los candeleros. Y los candeleros representan a la iglesia, a los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene la función de alumbrar, de reflejar la luz del Señor. Debe ser luz en la oscuridad. Estos son los candeleros que alumbran en medio de la ciudad. Estos candeleros reciben la luz de Jesús y deben alumbrar. Esa era la función de la iglesia, alumbrar. Entonces el Señor comienza con estas alabanzas para esta iglesia. Destaca su arduo trabajo, destaca su perseverancia, que no soporta a los malos, que han sido fieles en la doctrina, desechando a los falsos maestros, y que incluso han sufrido por causa de su nombre. Hasta aquí parece la iglesia perfecta. Sin embargo, esta iglesia se había enfriado. Versículo 4 dice: sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si hay cualidades que buscamos tener como iglesia, es la que vemos en Éfeso. Queremos ser laboriosos, queremos desechar las falsas enseñanzas, queremos sufrir por causa del Señor. Pero si hubiera un pecado que como iglesia no debemos cometer, es el pecado que cometió Éfeso, porque había abandonado su amor por el Señor. Ellos eran una iglesia influyente, ellos tenían buena doctrina, resistían a los malos, pero no estaban amando al Señor Jesús. Y esto no era un pequeño detalle, esto era un gran pecado. Quizás fueron las nuevas generaciones que no hicieron bien la pega de instruir a sus hijos y no contemplaron lo que sus padres vieron, no entendieron lo que sus padres entendieron. Quizás pensaron que ya habían logrado el objetivo, ya cumplimos, ya terminamos, ya somos una gran iglesia, ya los fundamentos fueron cimentados, en fin. Pero el tema principal es que esta iglesia había fallado al Señor. Esta iglesia había pasado a ser un frío activista de la religión. Se había convertido en un activismo, una iglesia activista en temas de la religión. Y esto nos da una enseñanza, y esto nos trae un recordatorio o nos confronta. Porque podemos tener buena doctrina, podemos asistir a las actividades de la iglesia, podemos servir a otros, podemos mostrar nuestro amor por los demás. Pero si no amamos a nuestro Señor Jesús con todo el corazón, vamos a ser solo buenos activistas religiosos. Nos puede gustar la iglesia, nos puede gustar o fascinar el ambiente que se genera en la iglesia.
entre los hermanos, entre las personas que conocemos. Nos pueden gustar las actividades. Puede ser un lugar confiable para llevar a mis hijos, para que ellos se instruyan, para que ellos conozcan valores, conozcan principios. Pero si por sobre todas las cosas no amamos a Cristo, mucho de lo que hacemos no tiene mayor valor para Dios. Hoy en día solemos preguntarnos qué pasa con la iglesia, porque parece que no impacta, no influye en esta sociedad. Los cristianos se parecen más al mundo, sin amor por la santidad, sin amor por su palabra, sin amor por la oración. Y la respuesta está acá. Muchos ya no aman al Señor como deberían. Él ha sido desplazado en la escala de nuestros afectos y ha descendido y descendido. Primero está el trabajo, primero está la realización personal, primero están mis sueños, primero está mi familia. Y de ahí viene el Señor. Aquellos que están casados, ¿qué pensarían si tu cónyuge, tu marido, tu esposa, es atento, es servicial, es amigable, es gentil, pero no te amara? Sería muy triste, ¿cierto? Para alguien casado. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que sea atento? ¿De qué sirve que sea gentil? ¿De qué sirve que sea amigable, servicial? Si no me ama, si no hay amor por mí. Lógicamente cualquiera de nosotros se sentiría ofendido, triste, herido por algo así. Entonces, ¿por qué pensamos que a Dios no le ofende, que a Dios no le entristece cuando ya no le amamos como debería? Cuando Él nos ha amado con amor eterno, cuando Él ha dado hasta su propia vida por nosotros, Él se disgusta en gran manera cuando ya no le amamos como Él quiere. Pero el Señor no solo confronta su pecado, sino que también da la solución. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. El Señor presenta la manera de corregir el error. Y estas palabras no son consejos, sino que es una orden. Porque si no hay obediencia, va a haber consecuencias. El Señor llama al arrepentimiento, a un cambio de actitud, a un cambio en el proceder. También les dice, haz las primeras obras. Y con esta pequeña instrucción, con este pequeño mandato, podemos ver o entender claramente lo que el Señor quiere decirnos. ¿Qué son estas primeras obras? ¿Cuáles son estas primeras obras? Bueno, volver a aquellas primeras obras que hacemos cuando conocemos al Señor. El disfrutar de la comunión con Él. Las primeras obras que hacemos cuando le conocemos. Disfrutar de su presencia. Escuchar su palabra con hambre, con deseo. Derramar nuestro corazón en adoración, deleitarnos en la oración, buscar su rostro, buscarle a Él. Vuelve a las primeras obras. Era el mandato de nuestro Señor. A veces no nos percatamos, pero vivimos, o la iglesia vive, muchos cristianos viven como verdaderos ateos prácticos, donde lo único que los diferencia del mundo es que van a la iglesia más seguido. Pero no hay relación con Dios. No buscamos escucharle, no buscamos a Dios en oración. A veces muchos cristianos ni se acuerdan de Él en la semana hasta el día domingo. Viviendo como si no le conociéramos, viviendo como ateos prácticos. Y Dios corrige, y Dios llama. Vuelve a las primeras obras. Vuelve a amarme. Vuelve a amarme. Ponme a mí como tu primer amor. Ponme a mí como tu primer y único gran amor. Amemos al Señor Jesús y cuidemos de estar enamorados de Él.
Pero Cristo es bastante claro y también tiene palabras de advertencia. Él dice, de lo contrario, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Ya dijimos lo que simboliza el candelero, que era la función de alumbrar, y es la iglesia que tiene la función de alumbrar, tanto en el templo como en el tabernáculo. El candelero junto a las 7 lámparas estaban en el lugar santo, que alumbraban el templo y el tabernáculo, y los judíos sabían bien que este candelero simbolizaba la misma presencia de Dios, era la presencia de Dios en ese lugar. Y aquí la función de alumbrar es mostrar, dar evidencia de la luz del Señor, del testimonio del Señor. Por eso, el capítulo 1 y el capítulo 2 vemos a Cristo en medio de los candeleros, porque está ahí, su presencia está ahí, alumbrando. Ahora, ¿cuál es la advertencia que el Señor hace? La advertencia, que es una amenaza, consiste en que si no se arrepienten, será quitada la iglesia de su lugar. Es decir, ya no sería considerada un verdadero candelero. Ya no sería considerada una verdadera iglesia. Dios quitaría su presencia de ahí. Dios se iría de ese lugar. Y ya no alumbraría esta iglesia. Sería desechada, sería cortada. Estas palabras son muy fuertes. Y si nuestro Señor Jesús hace una advertencia, Él la cumple. Él la cumple. Y nosotros deberíamos temblar, temer ante una amenaza como esta, porque es la amenaza y es el mandato del Rey. Estas palabras deberían llevarnos a la reflexión constante de ver nuestro corazón. Si he dejado de amar a mi Salvador, podemos tener limitaciones, podemos cometer pecados, somos pecadores y los cometemos constantemente, pero lo que no podemos fallar es en dejar de amar a nuestro Señor Jesús, en dejar de estar enamorado de nuestro Señor Jesús, porque Él ha hecho todo por mí, porque Él me ha perdonado, me ha salvado y ha muerto por mis pecados, aun cuando yo no lo merezco. Otra cosa y otro obstáculo que este capítulo nos va a mostrar, nos muestra, es la deslealtad y la autocompasión. Del versículo 8 al 11 leemos lo siguiente. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice estas cosas. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, más bien son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo va a echar a algunos de ustedes a la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza jamás recibirá daño de la muerte segunda. Aunque este mensaje a esta iglesia de Esmirna no pronuncia ningún reproche en comparación con las demás iglesias, pero las palabras de Jesús sí nos evidencian un problema. Es que la iglesia de Esmirna sufría oposición, pero Jesús señala que vendría aún mayor oposición de la que ellos estaban sufriendo. Serían probados y ellos debían mantenerse leales, debían permanecer fieles. La ciudad de Esmirna era una ciudad rival, podríamos decirlo, de Éfeso en términos de importancia. Pretendía ser la ciudad más bella de toda Asia. Tenía una bella costa, tenía grandes construcciones, y también era una ciudad leal a Roma. El ciudadano de Esmirna era muy leal a Roma. Y el Señor Jesús comienza, como en las demás cartas, haciendo una descripción de sí mismo. Él parte diciendo el primero y el último. En otras palabras, el Señor de la historia. El apóstol Juan también, en otros pasajes de este mismo libro, se menciona como el alfa y la omega, la última y primera y última letras del alfabeto griego. En nuestros términos, la A
y la Z, el primero y el último, el principio y el fin, el Señor de la historia, el que conoce todas las cosas. Y después dice, el que estuvo muerto y ahora vive. Esto es muy importante porque ya que la prueba que enfrentaría Esmirna en algunos casos implicaría la muerte, el Señor Jesús le está diciendo, ojo, yo morí, pero ahora vivo. Pero ahora vivo, yo vencí la muerte. Como en las otras epístolas, el enunciado que da Jesús al comienzo de las iglesias, del mensaje a las iglesias, tiene relación con su mensaje, armoniza con el mensaje. Aquí Cristo se presenta como aquel que venció la muerte, como el ser eterno. Ahora, ¿cuál es el contenido? El Señor le dice, conozco tu tribulación y tu pobreza. Es decir, era una iglesia pobre. Ellos eran carentes de bienes materiales, eran pobres materialmente. Y esto es importante porque para los cristianos de Esmirna, su conversión probablemente implicó como consecuencia la pérdida de sus trabajos por causa de la persecución. Probablemente perdieron sus pertenencias por la confiscación de bienes. Desde el punto de vista terrenal, para Esmirna, hacerse cristiano implicaba pobreza, a veces prisión y en algunos casos la misma muerte. Pero Jesús les responde y les dice algo a la situación que están viviendo. Y les dice, aunque eres rico. El Señor les dice, aparentemente son pobres. Ustedes son pobres, es verdad, materialmente son pobres. Pero no olviden, son ricos. Ricos en bendiciones espirituales, ricos en frutos gloriosos. No se equivoquen, no se autocompadezcan. Ustedes han elegido la mejor parte. Ustedes son ricos. Ellos habían elegido el reino de Dios. Habían hecho tesoros en el cielo, donde la polilla ni el óxido corrompen, donde no llega el ladrón y roba lo que tiene. Ellos eran ricos porque tenían a Cristo. Esta iglesia estaba recibiendo una tremenda palabra de ánimo, de consuelo, recibiendo seguridad y el ánimo del Señor Jesús. Pero acá podemos ver un obstáculo para el avivamiento y para un crecimiento en nuestra devoción, en nuestra relación con Dios y en nuestra vida cristiana. Ya que aún teniendo a Cristo, muchas veces, teniendo al Señor Jesús, nosotros estamos pensando en desistir. Nos autocompadecemos en las pruebas y desestimamos el hecho de que somos ricos en Cristo Jesús. ¿Queremos dejar a Jesús? ¿Queremos abandonarlo? ¿Dudamos de Él? ¿Nos desencantamos de Él? ¿Desconfiamos de Él? Pero somos ricos. Estamos desestimando lo que hemos recibido, lo que tenemos en nuestro Señor Jesús. Ahora el Señor también les dice que conoce la blasfemia de los judíos, lo que ellos estaban atravesando, y que estaban en medio de la sinagoga de Satanás. Y esta debe ser una de las razones por las cuales estos cristianos eran perseguidos en Esmirna. Porque recordemos que los judíos rechazaron a Cristo, rechazaron al Mesías. Incluso cuando veían sus milagros decían, este hace los milagros en nombre de Belcebú, es decir, en nombre de Satanás o del enemigo. Y algo importante de entender es que el cristianismo gozó de cierta libertad en el principio, cuando no había mucha diferencia entre judíos y cristianos. Recordemos que los judíos, los israelitas, tenían libertad, los judíos, de vivir su fe porque era una religión que el Imperio Romano permitía, que era permitida por el Imperio Romano, tanto en Israel como los que estaban en otros lugares, los que estaban dispersos en otros lugares. Pero después de la destrucción del templo, en el año 70 después de Cristo, los cristianos comenzaron a separarse de los judíos. Y los judíos comenzaron a acusar a los cristianos
de que no reconocían al César como Señor, sino que solo reconocían a Jesús como Señor. Y los judíos fueron, y desde aquí la sinagoga de Satanás, instrumentos de Satanás para acusar a la iglesia, para acusar a los cristianos de que no servían al César. A raíz de aquello, Jesús les avisa que estén preparados, porque el diablo, que literalmente aquí es calumniador o acosador, va a echar a algunos a la cárcel, que serían probados. Y ojo que en este contexto, la cárcel, que vayan a prisión, no es como hoy día que van a prisión y están un tiempo ahí, cumplen su condena y se van libres, que tienen, conforme al Código Penal, en fin. En estos tiempos, ir a prisión era estar a la espera del juicio, y si eras considerado culpable, recibías la pena de muerte. O sea, estar en prisión implicaba la muerte. Entonces ellos entienden claramente lo que Jesús le está diciendo, que sus vidas estaban en peligro, que sus vidas estaban en riesgo, que probablemente iban a morir. Pero Jesús les dice en el versículo 10, no tengas ningún temor de lo que has de padecer. Pero les dice algo más. Tendrán tribulación por 10 días. Y estos 10 días es una manera de señalar un tiempo determinado. No son 10 días literales. No es que la iglesia de Esmirna iba a estar, los cristianos que hayan sido presos y se iban a estar 10 días en la cárcel y iban a salir, sino que es un término simbólico que expresa un tiempo determinado. Y este es un tiempo determinado que sufrirá la iglesia. Es un tiempo, pero tiene un fin. Tiene una conclusión. Este tiempo de persecución concluirá. No será eterno. No será hasta el final, sino que tiene un final. Ahora esto parece muy fuerte. Parece muy fuerte sufrir y llegar hasta este punto. Pero Jesús no está pidiendo nada nuevo. Él dijo, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome mi cruz y sígame. También dijo en Mateo 16, 25, 26, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Jesús confirma esto con una promesa. Él dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Dios les está animando. Les está recordando lo que ellos ya conocen. Es probable que ellos perderían la vida, pero Dios le dice, sean fieles hasta la muerte. Esto parece extremo para nosotros, sobre todo en el contexto en el que vivimos. Pero hermanos, Dios no nos pide menos a nosotros. No nos pide menos a nosotros. Y por Cristo debemos estar dispuestos a perder nuestra comodidad, a sufrir persecución. Y no solo eso, no claudicar en la prueba, no solo eso, incluso estar dispuesto a perder nuestra propia vida por el Señor Jesús, porque Él dio su vida por nosotros y la recompensa que Él tiene para nosotros es grande, la corona de vida, la vida eterna. Cuando leemos estas palabras, solo podemos reaccionar pidiendo a Dios misericordia, porque tantas veces nosotros hemos sido infieles, aún en las más mínimas dificultades. Cuando surge la dificultad, nos incomodamos, claudicamos, pecamos. Cuando las cosas no salen como queremos nosotros, culpamos a Dios, cuestionamos sus propósitos, incluso llegamos a ignorarlo como un castigo por lo que nos ha tocado vivir, por lo que nos ha tocado padecer. Nos autocompadecemos ante la adversidad.
y no nos damos cuenta que el mayor perdedor al separarme de Él soy yo. El que más pierde al separarse de Dios soy yo. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Estamos perdiendo, hermanos, si nos alejamos de Él. Estamos perdiendo si claudicamos ante la adversidad. Estamos perdiendo si nos autocompadecemos, buscando que tengamos una mejor vida aquí y ahora. Que tengamos una mejor situación aquí y ahora. Busquemos estar cerca de Él, incluso si implica sufrir por causa de su nombre. Jesús concluye sus palabras a la iglesia de Esmirna dándoles una promesa. Él dice: el que venza jamás recibirá daño de la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? La muerte segunda es la que espera después del juicio final. Son aquellos que experimentarán el castigo eterno, el castigo sin fin. Pero el que se mantenga fiel, solo el que se mantenga fiel, experimentará solo la muerte primera, es decir, esta muerte física, terrenal, esta muerte primera, pero estará una eternidad en la gloria con el Señor. Podemos estar seguros de eso, hermanos. Podemos estar confiados de eso. Porque como dice el principio de este mensaje a la carta de Esmirna, el que estuvo muerto y resucitó lo dice. El que estuvo muerto y ahora vive es quien lo dice. Y si queremos eso, resucitar y estar en una gloria con el Señor Jesús, en la gloria y por la eternidad con nuestro Dios, no claudiquemos, no nos autocompadezcamos, no pequemos siendo desleales con nuestro Dios. Y una última cosa que nos muestra este capítulo 2 del mensaje a las 4 iglesias es el apartarse de la verdad, haciendo concesiones con el mundo. En el versículo 12 encontramos el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Versículos 12 y 13 dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice estas cosas: yo conozco dónde habitas, donde está el trono de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, quien fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Esta presentación de Jesús es un poco más agresiva, parece un poco más agresiva, se muestra como el que tiene la espada aguda de 2 filos, mostrando su autoridad, mostrando que el que tenía la autoridad no era el gobernador, no era el procónsul, sino que era él, quien tenía y quien decidía cuestiones referentes a la vida o a la muerte. Jesús es el que tiene la espada aguda. Jesús es quien tiene total autoridad. Después Jesús alaba a la iglesia, reconoce algunas de sus virtudes, dice que habitan en el trono de Satanás, que no han retenido su nombre, han sido fieles y que no han negado su fe. Es decir, es una iglesia fiel, aparentemente fiel. Pero ¿qué quieren decir estas palabras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Bueno, hay algunas interpretaciones referentes a esto. Algunos dicen que había un altar en este lugar dedicado a Zeus y que este altar era parecido, semejante a un trono. Entonces, algunos dicen que era eso, otros dicen que era debido al símbolo del dios Asclepio, una deidad de los griegos. Asclepio era un dios que se le atribuía facultades de sanidad, era un sanador para los griegos. Y el símbolo de Asclepio era una serpiente. Entonces, muchos hacen esta vinculación. Pero la explicación más seguida y más tenida como probable es que este lugar, esta iglesia en Pérgamo, era el centro de la adoración al César. Incluso, aún más que en Roma. Porque en este lugar se había dedicado lugares de adoración, templos de adoración al César. Allí, en Pérgamo, se pedía a los cristianos que ofrecieran incienso a las imágenes del César y que dijeran: César Kyrios, César Señor.
Y si no lo hacían, iban a sufrir la muerte. Por esa razón, aquí está el trono de Satanás. Aquí había plena libertad de Satanás, en el sentido de que ejercía su poder destructivo a los creyentes. Sin embargo, esta iglesia, a pesar de que se había mantenido fiel, no había fallado en este aspecto, había sido fiel y recibe la alabanza, que ha retenido su nombre, que no ha negado su fe. E incluso vemos que tras la muerte de Antipas, que era un cristiano famoso, que no tenemos muchos antecedentes de él, pero era un cristiano que su muerte fue bastante famosa en la iglesia de la época, Dios tenía algo que decirle a esta iglesia. Versículos 14 y 15 dice: sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí algunos que se adhieren a la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Asimismo, tú también tienes a los que adhieren a la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, pues de lo contrario vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Jesús les muestra que se han equivocado grandemente porque permitieron que falsos maestros ingresaran a la iglesia, influenciaran a la iglesia, llevándoles a la mentira, llevándoles a la inmoralidad, llevándoles a la idolatría. Este texto dice que la iglesia tenía algunos que adhieren a la doctrina de Balaam. Y aquí Juan utiliza el lenguaje del Antiguo Testamento. ¿Quién fue Balaam? Bueno, Balaam fue un vidente pagano que fue contratado por Balac, rey de Moab. Esta historia la podemos encontrar en Números capítulo 22. Y Balac, que era rey de Moab, tuvo temor cuando Israel con Moisés estaban pasando por sus tierras. No tuvo temor de Israel. Por lo tanto, contrató a este vidente Balaam para que maldijera a Israel, para que profiriera palabras contra Israel. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, Balaam no podía. Cada vez que intentó proferir palabras de maldición contra Israel, no pudo. Y cada vez que hablaba bendición. O sea, Dios intervino en la boca, en los labios de Balaam, y cada vez que hablaba bendiciones para el pueblo de Dios. Pero a través de los textos de la Biblia nos damos cuenta que Balaam sí causó un daño después al pueblo de Israel, porque tuvo la brillante idea de hacer participar al pueblo de Israel en la adoración a los dioses de la nación de Moab, y los llevó a cometer fornicación a los hombres con las mujeres, los llevó a comer cosas sacrificadas a los ídolos, llevó al pueblo de Israel a hacer cultos a la fertilidad del pueblo moabita. Entonces el pueblo de Israel falló y pecó gracias a esta enseñanza, a esta astucia de Balaam. Entonces esta iglesia en Pérgamo está permitiendo prácticas inmorales, las cuales podrían ser, eran impulsadas por este grupo llamados como los nicolaitas, que avalaban estas prácticas y que llevaron a muchos a hacer estas cosas. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, en este contexto se hacían, y la manera de hacer adoración a los dioses en aquel momento era a través de aquellos banquetes hechos para los ídolos. Además, en los templos habían prostitutas y prostitutos cultuales, donde aquellos que iban y adoraban a estos dioses, a estas divinidades paganas, comían de estos alimentos, tenían relaciones con estos prostitutas y prostitutos para conectarse con la deidad. Y a través de esta relación, de esta práctica, ellos se conectaban con la deidad y adoraban a estos dioses. El conflicto para los cristianos era que si se abstenían de estas prácticas, causaba un problema para ellos, porque les implicaba perder prácticamente toda su vida social. ¿Por qué? Porque los distintos negocios tenían sus deidades preferenciales.
distintos negocios tenían su dios a quien servían, y estos dioses eran adorados en estos cultos, en estas adoraciones, en este tipo de prácticas. Y cuando un cristiano se negaba a adorar a estos dioses, era expulsado de su empleo, expulsado de su negocio, y se veían forzados a emigrar de aquel lugar. En resumen, se veía excluido de la vida social. Por tanto, a raíz de esto, algunos promovieron la enseñanza de que sí, de vez en cuando era permitido participar en estas actividades, sin ofender a Dios necesariamente. ¿Sabes qué? Sí podemos participar en esto, en vista de que podemos perder nuestro trabajo, en vista de que vamos a perder nuestro negocio, vamos a perder nuestro sustento. De vez en cuando podemos participar en estas actividades, podemos comer de estos alimentos, podemos tener relaciones sexuales con estas prostitutas cultuales. Y esta era la situación de esta iglesia en Pérgamo. Pero ¿qué dice el Señor? Versículos 16 y 17. Dice: por tanto, arrepiéntete, pues de lo contrario vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré de comer el maná escondido. Jesús llama al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque esto era una desobediencia cabal y total a lo que Dios había estipulado en su palabra. Y el Señor declara la guerra a los nicolaitas. Luchará contra ellos con la espada de mi boca. Le declara la guerra a estos falsos maestros. También el Señor hace una promesa. Dice: al que venza le daré de comer el maná escondido. Recordamos que el maná era el alimento que Dios dio al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Recordamos también que Jesús se presentó como el pan de vida, contraponiéndose como el alimento espiritual, trayendo a memoria el maná con que el pueblo de Israel fue sustentado. Pero el Señor Jesús aquí dice: yo le daré de comer el maná escondido, es decir, yo seré su sustento. Ustedes pueden perder su trabajo, pueden perder su situación, o ser afectados en su situación económica, pero yo soy su sustento. Yo soy quien proveo. Ustedes pueden perder su trabajo, pero yo los sustentaré. En la iglesia de Tiatira tenemos un caso bastante parecido, bastante similar. Versículos 18 y 19. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, dice estas cosas: yo conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu perseverancia, y que tus últimas obras son mejores que las primeras. El Señor aquí se presenta como el Hijo de Dios. Y esto tiene mucho sentido, ya que a Apolos, la deidad muy conocida en ese lugar, y a César se les llamaba el Hijo de los dioses. Entonces aquí el Señor dice: el Hijo de Dios, el verdadero Dios, soy yo. Le recuerda que Él es el verdadero Dios. También les dice que tiene ojos como llamas de fuego, y esta expresión manifiesta su actitud de juicio, de rechazo y de juicio, de condena del Señor. ¿Y qué le dice a esta iglesia? Esta iglesia también encontraba grandes cualidades, y son cualidades magníficas, sorprendentes. Por ejemplo, tenían amor, que no tenía la iglesia de Éfeso. Esta iglesia tenía amor. También había perseverado, y sus últimas obras, dice, eran mejores que las primeras. Es decir, las obras que hacía esta iglesia eran hechas en amor, eran hechas con fe, eran hechas con servicio, eran agradables sus obras a Dios. Y al leer hasta aquí podemos decir: esta iglesia me gustaría estar, esta iglesia yo me congregaría. Pero el Señor Jesús expone el problema en el versículo 20. Dice: sin embargo, tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel, que dice ser profetisa y que enseña y seduce a mis siervos a cometer inmoralidad sexual y a comer de lo sacrificado a los ídolos.
Esta iglesia en Tiatira también toleró la falsa enseñanza y se le denominaba a esta profetisa como Jezabel. Una vez más, Juan utiliza el lenguaje del Antiguo Testamento. Jezabel, como bien sabemos, aparece el relato en el libro de Reyes, y era la esposa del rey Acab. Ella era la princesa de Sidón. Y Jezabel convenció al rey Acab de adorar a Baal y a Acera, que eran las diosas de Sidón. Y también llevó al pueblo a la adoración a estas deidades, haciendo figuras, imágenes de estos dioses y haciendo templos para su adoración. Tiatira, al igual que Pérgamo, era una ciudad con mucho flujo de personas y por ende llegó a ser una ciudad también muy comercial. Y habían gremios en esta ciudad. Habían gremios de alfareros, vendedores de cuero, comerciantes de todo tipo. Estos gremios tenían también sus deidades preferentes. Y todo aquel que quería ingresar a estos gremios, que quería permanecer en estos gremios, al igual que en la iglesia anterior, tenía que servir a estos dioses y participar en la adoración a estos dioses, comiendo de estos alimentos dedicados al ídolo, tenidos como entregados por el ídolo, y también participar en la inmoralidad sexual. Estas falsas enseñanzas de esta profetisa Jezabel, de Balaam y de los Nicolaitas es la misma: engañar al pueblo de Dios, convenciéndoles de que debían adoptar un estilo de vida que permitiera ser aceptado por el mundo y seguir siendo miembros de la iglesia. Estas iglesias estaban actuando para ser aceptadas por el mundo y también conviviendo y viviendo en la iglesia. Estaban viviendo una doble vida. Al aceptar este estilo de vida que estos gremios exigían, ellos estaban transando su santidad, transando los mandatos de nuestro Dios, por el miedo a ser marginados, por el miedo a su desprovisión económica. Hoy en la iglesia, hoy en nuestros días, la iglesia también cae en estos pecados de muchas maneras. Cae en estas cosas de la siguiente forma. Muchos justifican su comportamiento pecaminoso argumentando en que tenemos que influir en esta sociedad. Tenemos que influir en las personas de este mundo. Por tanto, participamos en las mismas cosas, hacemos las mismas cosas, decimos las mismas cosas, porque supuestamente tenemos que influir a este mundo. También la iglesia cae en este mismo pecado de Tiatira y de Pérgamo cuando hace concesiones. Está dispuesta a ceder parte de su fe por algún tipo de beneficio que podemos recibir del mundo. Participan en prácticas mundanas, pecaminosas, abominables por Dios, para recibir algún beneficio. Cierto estatus con los amigos, mantener el trabajo, progresar en el escalón social, en fin. Esta es la falsa enseñanza que también estaba siguiendo esta iglesia. Corromperse con prácticas inmorales, desobedeciendo a Dios, sirviendo a dioses falsos, viviendo un estilo de vida totalmente contrario a lo que Dios quería. Se convirtieron en cristianos carnales. Y Dios dice en su palabra: no puede existir amistad con el mundo y amistad conmigo. No puede un siervo servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves al mundo. Pero el Señor también les advierte algo más. Versículos 22 al 23 dice: le he dado tiempo para que se arrepienta, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. He aquí, yo echo en cama a los que con ella adulteran, en muy grande tribulación, a menos que se arrepienta de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con penosa muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón,
y les daré a cada uno de ustedes conforme a sus obras. Jesús anuncia el juicio, y pese a que Jezabel tuvo tiempo de arrepentirse, ella no quiso. El Señor anuncia que sufrirá el castigo, será arrojada en cama, y esta idea de arrojada en cama quiere decir que sufrirá enfermedad. Sufrirá enfermedad tanto ella como sus hijos. No se sabe muy bien si son sus hijos carnales o sus hijos en términos espirituales que seguían sus enseñanzas. Pero lo que sí se sabe es que Dios va a castigar a estas personas. Así todos ellos conocerán que el Señor es el que escudriña los corazones, el que tiene ojos que disciernen las intenciones de los falsos maestros, los deseos pecaminosos del corazón. El Señor concluye su mensaje a esta iglesia con una promesa. Versículos 24 al 27 dice: pero a los demás en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, quienes han conocido las cosas profundas de Satanás, como las llaman, les digo, no les impongo ninguna carga más, solamente aférrense a lo que tienen hasta que yo venga. Al que venza y guarda mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Él las guiará con cetro de hierro, como vaso de alfarero son quebradas, así como yo también he recibido de mi Padre. Además, yo les daré la estrella de la mañana. Aquellos fieles al Señor dice que no les impone ninguna carga más. Él les dice y les asegura que el que permanece leal con Cristo, que el que permanece fiel a Cristo, gobernará junto con Él. El que está asociado a Cristo tendría parte en el dominio junto con Él y tendría parte en el juicio a los malvados, que el Señor quebrantará como vasija de alfarero. También les dará la estrella de la mañana. Esta una referencia a Cristo. Él se refiere a sí mismo como la estrella de la mañana. Los creyentes tendrán a Cristo mismo. Al ver este mensaje, al ver estas realidades en estas iglesias, es bastante complejo y lamentable decirlo, pero es el estado de la iglesia actual. Y estos son los pecados que frecuentemente afectan a la iglesia. Son los pecados en los que cae la iglesia. Frialdad, falta de amor, apego a la comodidad, carnalidad, amor a la mentira. Estas cosas hacen un gran daño a la iglesia. La adormecen, la distraen, la desenfocan, la confunden, le roban la más grande bendición y el más grande regalo, que es conocer a Cristo, que es disfrutar a Cristo, que es vivir para Cristo, que es disfrutar de una relación con Él. ¿Cuáles son las barreras que hay en tu vida? ¿Cuáles son los obstáculos que hay en tu vida que te impiden ver la gloria de Dios en toda su majestad? Que te impiden crecer en tu relación con Dios, que te impiden conocer más a Dios, que te impiden profundizar en tu afecto por el Señor. Es el amor a la comodidad, es el amor al placer, es la falta de amor por el Señor. Hermanos, si somos sinceros, nosotros hemos pecado y fallado en estas cosas al Señor. Y por lo tanto, deberíamos suplicar a Dios y tener temor y suplicar su ayuda para que Él nos ayude a no perdernos en estas cosas, a arrepentirnos de estas cosas. Que no sea parte de nosotros este deseo de vivir para Él, de amarle con todo el corazón y de apartar estos obstáculos que me llevan
a ver el rostro del Señor. Hay que tener presente, hermanos, que si no nos arrepentimos, si no somos obedientes en quitar estos obstáculos de nuestra vida cristiana, el Señor puede apartarse de nosotros. Él puede quitar su luz de nosotros. Él puede dejar de ser una lumbrera a través de nosotros. Podremos dejar de ser un candelabro. Podríamos dejar de ser la luz del Señor. El Señor nos ayude y el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros. El Señor Jesús venga a hacer todo para nosotros. Nuestro gran amor, nuestro gran afecto, el motivo de nuestra vida, sea por quien yo sufra aún los pesares y los males más grandes, porque soy consciente y estoy seguro de lo que Él me ofrece, de lo que Él me da, de lo que tengo en Él, de lo que me espera en Él. El Señor nos ayude a ser fiel y a permanecer, perseverar y a eliminar cada obstáculo que nos impide ver su gloria. Oremos.